Hola, bienvenido al programa de enfermedad renal crónica de la Universidad de California en San Diego. Mi nombre es Norma Regev y soy una trabajadora social clínica licenciada. Nuestro equipo de atención médica está integrado por un nefrólogo, farmacéutico, enfermero, trabajador social y dietista. Yo ayudo a educar a los pacientes sobre la enfermedad renal y las opciones de tratamiento disponibles para ellos. Este es uno de los módulos de una serie de 6 partes que discute las opciones de tratamiento para los riñones que fallan. En este módulo hablaré sobre comprendiendo la insuficiencia renal. Nuestro objetivo es ayudar a aportarle el conocimiento que necesita para tomar decisiones informadas sobre sus opciones de tratamiento renal. Saber que tiene insuficiencia renal puede ser una sorpresa, incluso si ha sabido durante mucho tiempo que sus riñones no estaban funcionando bien. Tener que cambiar su estilo de vida, tomar medicamentos, comer de manera diferente y hacer tiempo para sus tratamientos puede hacer que lidiar con esta nueva realidad sea difícil. También puede sentirse triste, molesto o nervioso. Y estos sentimientos pueden ser normales. Tiene opciones para sentirse mejor y tener una vida plena. Su equipo médico puede ofrecerle apoyo, educación y puede ser útil para guiarlo en su proceso de tomar decisiones. A algunas personas les da esperanza saber que existen tratamientos que se pueden ayudarles a vivir mucho tiempo, vivir bien y mantener una buena calidad de vida. Elegir un tratamiento o no es una gran decisión y comprender sus opciones puede ayudarle a sentirse más en control de su propia vida. Comenzamos hablando de los conceptos básicos y de lo que hacen sus riñones. Sus riñones eliminan los desechos y el exceso de líquido de su cuerpo. Estos productos de desecho y el exceso de líquido se eliminan a través de la orina. Los riñones eliminan el ácido producido por las células de su cuerpo y trabajan para mantener su equilibrio saludable de agua, sales y minerales como sodio, calcio, fósforo y potasio en la sangre. También producen hormonas que afectan la función de otros órganos. Por ejemplo, una hormona producida por los riñones estimula la producción de glóbulos rojos. Otras hormonas producidas por los riñones ayudan a regular la presión arterial y ayudan a desarrollar huesos fuertes. Por último, también ayudan a eliminar los fármacos del cuerpo. En la mayoría de los casos, la insuficiencia renal está causada por otros problemas de salud que han causado daño permanente a sus riñones poco a poco a lo largo del tiempo. La diabetes es la causa más común de la insuficiencia renal. La presión arterial alta es la segunda causa más común. Otros problemas que pueden causar insuficiencia renal son enfermedades con las que nace, como la poliquistosis renal, o enfermedades autoinmunes como el lupus. Las infecciones renales crónicas son otra causa. A veces los riñones pueden dejar de funcionar muy de repente. Este tipo de insuficiencia renal se denomina lesión renal aguda o insuficiencia renal aguda. Las causas comunes de la insuficiencia renal aguda son ataque cardíaco o abuso de drogas. La falta de flujo de sangre en los riñones o los cálculos renales son otra causa. Por último, algunos medicamentos pueden dificultar que sus riñones hagan su trabajo y con el tiempo también pueden afectar su funcionamiento. ¿Qué sucede cuando los riñones fallan? Los riñones no pueden limpiar los productos de desecho a la sangre. Los productos de desecho se acumulan en la sangre y hacen que se sienta mal. Esta acumulación de productos de desecho se llama uremia. Algunos signos y síntomas de insuficiencia renal son cansancio extremo, náuseas y vómitos, falta de aliento, hinchazón de manos, cara y pies, presión arterial alta, comezón, calambres musculares y pérdida del apetito. Cada persona es diferente.
Es posible que sienta algunos, todos o solo algunos de estos síntomas. La enfermedad renal crónica significa que sus riñones están dañados y no pueden filtrar la sangre como deberían. La enfermedad se llama crónica porque el daño a los riñones ocurre lentamente durante un largo periodo del tiempo. Este daño puede hacer que se acumulen desechos en su cuerpo. La insuficiencia renal, también llamada enfermedad renal en etapa terminal, es la última etapa de la enfermedad renal crónica. Cuando sus riñones fallan, significa que han dejado de funcionar lo suficientemente bien para vivir sin diálisis o sin un trasplante de riñón. Si tiene insuficiencia renal, deberá pensar en sus opciones de tratamiento. Algunas de estas opciones incluyen diálisis, trasplante de riñón o tratamiento conservador. No existe una cura para la insuficiencia renal, pero muchas personas viven una vida larga mientras reciben diálisis o después de un trasplante de riñón. Usted y su médico pueden trabajar juntos para que pueda determinar qué tratamiento es mejor para usted. Analizaremos estos tratamientos con más detalle en el siguiente módulo sobre opciones de tratamiento para insuficiencia renal. Hay algunas cosas que considerar al explorar sus opciones. Recuerde que siempre es su elección. Es importante que hable con su familia y amigos sobre su elección, pero en última instancia es su decisión y debe hacer lo que sea correcto para usted. Debe planificar con antelación dándose algo de tiempo para conocer las opciones, ya que se requiere tiempo para planificar el tratamiento que desea. Hable con sus seres queridos porque sus opiniones sean importantes. Hable con otros pacientes para comprender cuál es su experiencia. Y recuerde que puede cambiar de opinión en cualquier momento. Felicidades, ha completado el módulo Comprendiendo la insuficiencia renal. Visite nuestro sitio web para consultar otro de los módulos educativos en esta serie sobre insuficiencia renal y opciones de tratamiento para los riñones que fallan.